Buenos días, hermanos, que Dios esté siempre en cada uno de nosotros y que la bendición de Dios esté siempre en nosotros, que la paz del Señor esté siempre con nosotros. En esta mañana pues estamos tratando la forma de suplicarle a Dios que Dios sea el que nos hable, que Él sea el que nos edifique. Hay un mensaje muy interesante. Nosotros le hemos puesto un cristiano legítimo. Cuando se habla de un cristiano legítimo, se habla de que no hay falsedad o que es bastante, no bastante, sino que es igual al original, legítimo, legítimo. Es una expresión que muchos utilizan para lo que es marcas de prestigio. ¿Ah? Usted compra un par de lentes y menciona una marca y el vendedor le dice, este es un legítimo, es la marca original, le dicen, ¿va? Entonces, por eso es que es el precio. El precio se basa según la legitimidad del producto. Entonces, usted confiadamente toma el producto y cómo se llama y lo compra con toda la confianza, sabiendo que va a tener durabilidad, que tiene garantía y que no va a ser algo falso. Entonces, la legitimidad se habla hoy en día ya en cuestiones de productos, pero en cuestiones realmente de lo que nos interesa y lo que nos compete es que si nosotros como seres humanos nos queremos cotejar, se podría decir, o comparar con Cristo para ver si nosotros realmente somos legítimos cristianos, ¿va? Porque la palabra cristiano hoy en día impera sobre un idealismo, un criterio humano. ¿Ya? Usted es juzgado por alguna persona y le tira el criterio que que a la persona le conviene. ¿Va? Si póngale que la persona que usted quizás le ofendió o quizás usted quiere que aquella persona encaje según el criterio que usted tiene. Y en base a eso, mucha gente quiere que la persona sea un buen cristiano. Aquí una persona dice, mira, aquel es buen cristiano porque ayuda a los demás, aquel es buen cristiano porque tiene este tipo de idealismo que usted cree que encaja para ser un buen cristiano. Pero la palabra cristiano viene del latín ianos, ¿ya? Entonces, íanos se utilizaba antes mucho en expresiones como quien dice yo soy de la casa de los reyes, por ejemplo. ¿Va? Nosotros tenemos apellido Reyes y si viviéramos en aquel entonces y tuviéramos servidores nuestros, ¿va? O que trabajaran con nosotros, entonces estas personas deberían de haberse llamado reyesianos, ¿va? Reyesianos, ¿va? Yo soy reyesiano. ¿Por qué? Porque ya la gente identifica, esto es de la familia de los reyes, ¿va? Aquel es reyesiano. Entonces, ianos viene de la palabra latín que se relaciona a esclavo, ¿va? A siervo, ¿va? A servidor, ¿ya? Entonces, cuando a los cristianos se le decía cristianos por primera vez, se les estaba dando a entender que eran esclavos de quién, de Cristo, ¿ya? Entonces, la palabra esta de cristiano que se deriva a una esclavitud. Por eso es que el apóstol Pablo habla de algo bien interesante en relación al camino, porque el apóstol Pablo dice que antes eran los esclavos del pecado, ¿ya? Eran los esclavos del pecado, eran los mundanos, ¿ah? Pero cuando llegamos a Cristo nos volvimos esclavos, o sea, siempre la terminología esclavitud, ¿ah? Siempre la terminología de dependencia, porque el esclavo depende mucho del amo, ¿ah? Entonces, nosotros estábamos antes en el mundo y el mundo nos hacía sus esclavos. Nuestro amo en aquel entonces era el mundo, ¿ya? Entonces, hoy en día la terminología cristiano
se hace como quien dice que uno está libre de esa esclavitud del mundo, ¿ah? Pero el cristiano ya no quiere entrar en la esclavitud de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ese es el tema de hoy, una legitimidad de un cristiano. Porque la palabra cristiano se relaciona mucho con religión, ¿va? Si ustedes ven, la cristiandad es una de las religiones, una de las segundas más grandes a nivel mundial de creencia religiosa de Cristo. Oiga bien la terminología, creencia religiosa. La religión es una costumbre. Ustedes ya saben que la palabra religión quiere decir costumbre, ¿va? Es una religiosidad. Por ejemplo, hay expresiones que la gente dice, él, mi patrón religiosamente toma el desayuno a las 7 de la mañana. Religiosamente, para él es una costumbre tomar el desayuno a las 7 de la mañana. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es una costumbre. La religión es una expresión que da a entender que es costumbre. Pero para el cristiano, hoy el legítimo cristiano no puede involucrarse, ¿ya? En algo de costumbre, ¿ya? Nosotros hemos predicado mucho y decimos, bueno, hay que orar, hermanos, hay que leer la Biblia, hay que ayunar y todo eso. Entonces mucha gente tiene eso como costumbre, la lectura, la oración, el ayuno, el ser penitente. Pero nosotros como cristianos legítimos no podemos tener esas cuestiones como religión, como costumbre, sino como una necesidad, que eso es distinto, ¿ya? Por ejemplo, en la pareja, las situaciones de matrimonio se vuelven tan complejas y tan monótonas que llega un momento en que la pareja dice, ya me cansé de vos, o ya me cansé de ti, o ya me cansé. ¿Por qué? Porque nunca seguimos en una situación tan monótona, una situación tan trivial, tan llena de costumbre, que yo ya me cansé de ti, ya no aguanto más. Entonces la gente al tiempo se separa. Pero por eso vuelvo a insistir que cuando hablamos de cristianismo legítimo, no se puede aburrir de Cristo, no se puede aburrir de la sana necesidad de la oración, del ayuno, de la lectura. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que mucha gente dice, ay, aquel es cristiano caído. No hay cristiano caído, ¿ya? Sino hay personas que no han entendido la legitimidad de ser un cristiano, ¿ya? Por eso vuelvo a insistir, cuando nosotros oímos de la historia de la iglesia, de los hechos para acá, de los hechos de los apóstoles, vemos nosotros como que la gente cuando alguien le decía cristiano no le gustaba relacionarse ni que le mencionaran que era cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano significaba sufrimiento, significaba tortura, significaba muerte, significaba persecución. Entonces, ¿quién en realidad quería llamarse cristiano? Ninguno. ¿Por qué? Porque implicaba esas consecuencias, ¿ya? Entonces, hoy en día la mayoría de personas se vuelve una situación tan costumbre, ¿va? Tan monótona, tan expresiva, ¿ya? Que la gente dice, yo soy cristiano para gracia de Dios, soy cristiano. Y aunque mi vida no encaje en esa legitimidad según lo que está escrito. Porque la gente dice, bueno, si usted es buen cristiano, usted tiene que dar testimonio, pero ¿qué testimonio va a dar? La gente, no, sí, mire, que el testimonio no dice malas palabras, amar a su prójimo, y empieza la gente según el criterio que él tiene de ser un buen cristiano. Pero hoy vamos a ver que un cristiano es un seguidor de Cristo, esclavo del Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, veamos según la letra, tiene un propio criterio humano, pero lo veremos según lo que está escrito. Veamos ahí en Juan 15, capítulo 15, versículo 16. Veámoslo ahí y usted va a entender algo bien interesante, según lo que está escrito. Juan 15, capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dice ahí. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento para que el Señor nos guíe en su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor bendito, aquí en el seno de nuestro hogar. Te damos gracias, Señor eterno, por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder ser agradecidos contigo, de compartir esta palabra, y esta palabra que nos edifica, que nos llena, Señor bendito, de tu presencia. Te rogamos, Señor bendito, que en esta hora, quien escuche este mensaje, quien escuche esta palabra, pues pueda ser llevado a tus pies, Señor bendito. No a una congregación llamada Amor de Cristo, no. O a una congregación llamada de cualquier denominación, no, Señor. El propósito de este mensaje, Señor, como lo fue desde un principio, es llevar a los pies de Cristo a aquellos que tú has querido escoger, Dios mío. Yo te ruego en esta hora que por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor, tú puedas escuchar nuestras oraciones y puedas ver nuestro corazón, y que tu Espíritu nos pueda llenar de fortaleza, de consuelo por medio de lo que hoy está escrito aquí, Señor bendito. Te rogamos tu bendición y te rogamos que tú nos llenes de tu amor y tu guía, Señor, conforme a tu deseo, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues fíjense, hermanos, que teniendo ese preámbulo que Dios nos permitió hacer, nos damos cuenta que la gente está, pues de alguna forma, modernizada o de moda. Ustedes se han dado cuenta que en los tiempos, bueno, yo ya estoy un poco grande, y en mis tiempos de los 70, 80, había modas que se imponían, los tenis, los jeans, y en fin, habían tantas cosas que la gente, uno de joven quería estar en la moda, y lo miraban a usted con pantalones de tela que le llamaban, entonces se le quedaban viendo como quien dice, este no está a la moda. Hoy en día hay modas que son totalmente perversas, ¿verdad? Y hay modas, y dentro de esas modas entró el cristianismo. Hoy en día la gente quiere ser cristiano. Hoy ya no es que mire que aquí, que allá. Y oyen mensajes y oyen mensajes que los lleva a una situación de no un arrepentimiento, sino que solo los lleva a como que agarrar a Dios, como agarrar a Cristo como un souvenir, ¿va? Cuando hablo de un souvenir, estoy hablando de algo que es necesario, no sé si me explico, o innecesario, como es un adorno, ¿ya? Entonces, mucha gente así está tomando el cristianismo. Pero un legítimo cristiano es aquel que se identifica y sabe que no ha sido él el que escogió esta voluntad de ser cristiano, sino que fue porque Cristo lo buscó, lo encontró, lo llenó, lo ungió y lo separó del mundo. Pero oiga bien cómo estoy comentando esto. Cristo, no estoy hablando de que es por medio de lo que yo estoy predicando, o por medio de una oración de alguien, o por medio de un gran orador. No, es por medio de Cristo, ¿ya? Cristo escogió, por eso es que vosotros no me escogisteis a mí, dice, ¿ya? Sino yo los escogí a vosotros, dice, ¿va? Entonces Jesucristo nos escogió a nosotros. Quizás usted estaba en el mundo realizado, pues, usted llevaba una fuerza para realizarse en este mundo, y esto, y aquí, y allá, pero vino Dios y ¡pum! Vos sos escogido mío, tú eres escogido mío, y ¡pum! Lo volteó, ¿va? Lo convirtió, usted se arrepintió, ¿ya? Pero mucha gente el término de arrepentimiento lo tergiversa. El evangelio es para buscar a las ovejas perdidas. Oiga bien la expresión, el evangelio es para buscar a las ovejas perdidas. ¿Ya? Quizás cuando uno estaba en el mundo, pues estaba todo empolvado, lleno de pecado, lleno de cosas que son malas, pues por supuesto. Pero su esencia era ser
oveja o es ser oveja. No sé si me estoy dando a entender. Pero el término oveja, o sea, usted es que es como usted se encuentra, no sé mucho, miraba yo un video ahí de una oveja que pasó años sin cortarle la lana. Pero años, y dice que la pobre oveja pesaba y ni se movía ya, ahí estaba, dice, ¿ya? Pero la encontró el pastor y dice que lo primero que hizo fue empezó a quitarle todo eso sucio y asqueroso que tenía encima. ¿Dejó de ser oveja aquella oveja? No. ¿Estaba contaminada? Sí. Pero su esencia, ¿qué era? Oveja. Mire lo que dice ahí en Lucas capítulo 5, versículo 32. Vamos a estar leyendo los versículos, hermanos, porque creo que, no creo, sino que así es, que el Espíritu es quien nos guía a toda verdad según lo que está escrito. Miren lo que dice aquí en versículo 32. Dijo, en versículo 32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando habla que Él no ha venido a llamar justos, sino pecadores, pues vuelvo a insistir y le pongo ese ejemplo. Usted puede ser un pecador, ¿ya? Pero su esencia es oveja. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿ya? Entonces, el sentido es que el Evangelio para aquella persona que quiere hacer distinta, para aquella persona que quiere hacer distinta es ser oveja. El sentido es oveja. El sentido no es ser otra cosa más que oveja. Pero hoy en día el evangelio lo están tirando a cualquier persona. Cuando hablo de cualquier persona me refiero a personas que su esencia en sí no es buscar un arrepentimiento, sino que su esencia en sí es apaciguar su conciencia. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, dice aquí el arrepentimiento. Según la palabra de Dios, arrepentimiento es un cambio de rumbo o de camino. Si antes iba a la oscuridad, hoy voy al lado opuesto, la luz. Según la Real Academia Española, arrepentimiento es alguien que se duele de algo que hizo. El arrepentimiento es lo que dice Cristo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? Entonces, según la lengua española, arrepentimiento es algo que usted ofendió a alguien, ¿va? ¿Ya? Ofendió, usted miró que la persona lloró y usted dice, me arrepiento, ¿va? Sí, pobrecita, no le quise hacer daño, pero bueno, estuvo, dice, ¿va? No sé si me estoy dando a entender. O sea, usted se arrepiente de la expresión que hizo, pero no se arrepiente de la actitud que usted tomó en él. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el arrepentimiento bíblico, ¿ya? Según la Biblia es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿ya? El arrepentimiento bíblico es según lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Ese es el arrepentimiento, es ese cambio, ¿ya? Ese cambio radical, ¿ya? De que yo estaba aquí en la oscuridad. Por eso es que dice el profeta dice, salid, oh ciegos, salid, dice, y mirad al Señor, dice, oíd, oh sordos, oíd la voz del Señor. ¿Por qué? Porque antes no oía, ahora sí la escucho. Ese es un cambio. Antes no veía, ahora sí lo veo. Ese es un cambio, ¿ya? Pero según hoy en día el arrepentimiento es ese. Que ustedes, yo pequé, sí, chuleé, me enamoré de otra mujer, me enamoré de otro hombre, sí, perdóname, Señor. Pero es que qué bonito aquel, cómo me trata. O sea, está arrepentido, sí, ¿ya? Pero un arrepentimiento, según la lingüística española, es solo como un dolor nada más, pero él quiere seguir con esa situación. No sé si me estoy dando a entender, pero cuando alguien está arrepentido, según la Biblia, es nacer de nuevo, tener cambios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es ser literalmente una oveja, ¿ya?
Usted no puede cambiar, viene, usted tiene su mascota que tiene su perrito bien lindo. Usted no puede cambiar ese perrito y decir, tú eres una oveja. No puede, no puede. Ya, igual pasa que mucha gente tiene sus congregaciones, miren hermanos, atiforrada de gente y con gente que no quiere cambiar, sino que solo le gusta, dice la palabra, que va a tener comezón de oír. ¿Va? Les gusta escuchar, ¡ala, qué mensaje más tremendo! Y ahí están aquellos pastores y predicadores que les hacen, les gusta que les hagan preguntas, y así, sí, mañana vamos a tocar ese tema, mañana vamos a investigar, y mañana esto, y vamos aquí, vamos allá, y miren hermanos, temas y temas, pero Jesucristo no era así. Jesucristo en su ejemplo daba cosas tan sencillas y tan prácticas que no lo llevaban a uno a una situación que lo confundían más. Mucha gente dice ahí en sus títulos, ¿hay vida en Marte? ¿Existieron los dinosaurios? ¿Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo? O sea, unas cuestiones así que sí son interesantes leerlas, pues. No estoy diciendo que no, pero es más interesante es que yo me identifique si soy legítimo o no soy legítimo. La gente se va por la tangente, se va por los alrededores, pero no va a la esencia. ¿Ya? Entonces, el arrepentimiento es lo que dice Cristo. Dice, tienes que nacer de nuevo. No es solo dolerme por el hecho que ofendió, o que no es solo el hecho de dolerme de lo que ofendió, es dejar de hacer ese hecho ofensivo. ¿Va? La oveja que ha sido encontrada no busca el cambio o no busca el nacer de nuevo. Desde que fue encontrada cambió. ¿Ya? O sea, eso es vital. Mucha gente busca un cambio y es ahí donde se frustran. ¿Ya? Es ahí donde se frustran porque póngale que un perrito o un gato, usted no puede ser un gato que ladre, ¿va? Porque su naturaleza es maullar, dice, ¿va? No sé si me estoy dando a entender. O usted no puede hacer que un perro maulle. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ladrar y aullar. Esto son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces la gente escucha estos mensajes, escucha muchas situaciones, pero su naturaleza en sí no es la que Dios anda buscando. ¿Ya? Y aquí es donde entra la doctrina del predestinamiento. ¿Ya? Aquí es donde entra la doctrina y mucha gente dice, no, es que Dios nos ama a todos por igual. Sí, Dios nos ama a todos por igual. Pero Él tiene ya a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces el cristianismo hoy en día, la gente dice, no, es que yo soy cristiano, gloria a Dios, bendiciones y todo. Pero en su naturaleza no es una oveja, Ezequiel. Por eso es que dice que muchos vendrán como lobos. ¿Qué dice? Disfrazado de ovejas. ¿Su esencia qué es? ¿Qué es un lobo? Un lobo es rapaz. Un lobo es, un lobo es rapaz, un lobo es carnívoro, un lobo es astuto, un lobo es traicionero. Miren hermanos, y eso es lo que hoy en día se está viendo en todo momento. Miren lo que dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice ahí. Y es muy interesante porque cuando hablamos de que las personas quieren cambiar y no lo logran, es por lo mismo que estamos escuchando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la bendita palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice, hermanos? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué más? Por mí, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, hermanos? Le vuelvo a insistir. Los cambios se dan porque ya usted encajó, se incrustó. Por eso es que el apóstol Pedro dice, nosotros como piedras vivas, dice, ¿va? Así dice, piedras vivas, busquemos incrustarnos en el templo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, ¿ya?
Entonces, eso es lo que muchos hoy en día no entienden en relación a la legitimidad, ¿ya? Yo no estoy diciendo que Dios no, no lo ama a usted, claro que nos ama. Pero realmente, hermanos, mucha gente hoy en día está esperando que alguien llegue y les diga, hey, tú eres un hijo de Dios, cuando realmente el encuentro debe ser personal y las características de una oveja son, ¿cuáles son esas características? Dejarse llevar por Cristo, ¿ya? Esperar en Cristo, depender de Cristo y que su Cristo sea su todo. Eso es ser un cristiano. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día no tiene nada que ver. La gente lee la Biblia y así como lee, también así peca. Y la gente canta. Y miren, hermanos, pasan horas la gente cantando y cantando y cantando, sudan y todo, y danzan y todo. Pero realmente ellos piensan que esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es aquella que usted busca intimar con Cristo. No sé si me estoy dando a entender. La oración, por eso le decía al principio, mucha gente tiene como costumbre la religiosidad de estar orando. Ay, ay, no oré, dice usted. Ay, ay, sí, sí. Pero la oración es aquella que me lleva a mí a sentir esa necesidad. Miren, hermanos, yo dejé de salir a hacer unos trabajos al interior con donde ya me tardaba mucho tiempo, 2 o 3 días. Llegó un momento en que yo me sentía asfixiado por no ver a mi esposa, por no ver a mis hijos, hermano. Ya empecé a sentir aquella angustia y dije, pero ¿por qué me está pasando eso? Definitivamente porque Dios empezó a hacer una obra en la vida de nosotros. Y empezamos nosotros y yo empecé a sentir, mira, hermano, no estaba tan lejos, estaba aquí en Alta Verapaz, en las montañas de Alta Verapaz. Ahí estaba, no estábamos lejos. Y yo en eso empecé a sentir aquella angustia, aquella cosa de sentir un desesperamiento que ya me quería venir para ver a mi esposa. Y no era cuestión de celos, no era cuestión así de que yo dudaba de mi esposa, sino que era una necesidad de querer estar con mi familia, hermano. Ya. Entonces, cuando uno empieza a sentir eso por Cristo, ya, entonces se vuelve una necesidad y uno empieza a sentir que es legítimo cristiano. Porque eso significa ser cristiano, esclavo de Cristo, dice. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, cuando empieza a ver esa necesidad, entonces se aparta esa costumbre. Ya, se aparta esa costumbre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted empieza a depender de Él. Usted empieza a tener esa necesidad de estar con Él. Entonces, dice, antes hacías tales males, ahora es Cristo que vive en todos aquellos que han sido escogidos por Cristo, aclarando que un legítimo cristiano no se puede asociar a una religión o a algún idealismo humano. Por el contrario, un legítimo cristiano es quien se asocia a las escrituras, no a una religión, ¿ya? Sino a las escrituras. Sino, miramos ahí en Juan capítulo 16. Vuelvo a insistirle que nosotros estamos asociados, o sea que no una asociación verdadera es esta, que usted se compare con lo que está escrito, capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué dice, hermano? Los enviaré. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo llega un momento y ungido por la voluntad de Dios, era necesario que solo estuviera 3 años, ¿ya? Y en esos 3 años, si usted ve los versículos anteriores, el Señor Jesucristo empieza a hablarle a los discípulos desde el 14 al 16 aquí en el Evangelio de San Juan. Desde el 14 al 16 el Señor Jesucristo les empieza a advertir que va a empezar Él a sufrir y a cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra. ¿Ya? Que iba a ser humillado, que iba a ser lacerado, que iba a ser torturado y que iba a entregarse a la muerte para que surgiera el sacrificio por el cual Él vino, para que muriera por todos nosotros y que Él fuera ese sacrificio vivo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, viene y dice, bueno, me tengo que desaparecer yo físicamente, pero les voy a mandar a un consolador, al Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, dice en los versículos anteriores, dice, de los capítulos anteriores, dice, los guiará a toda verdad, dice, ¿va? Y les hará conciencia de pecado por cuanto no creyeron en mí, dice, ¿va? ¿Ya? Entonces cuando nosotros venimos y entendemos que es el Espíritu, y más atrasito también dice lo mismo, ojalá que ustedes lo pudieran leer 14 al 16, en los capítulos 14 y 16, él está dando directrices de quién es el Espíritu y de cómo se manifiesta el Espíritu, ¿ya? No son esas cuestiones tan espantosas y horrorosas que hacen en muchas congregaciones, que se tiran al suelo y se sacuden. Eso es puro demoníaco, pues. La presencia del Espíritu es lo que dice del 14 al 16, y le voy a decir por qué. Porque dentro de eso dice el Señor Jesucristo que es el Espíritu que el mundo no conoce, dice, que el mundo no lo puede ver, pero vosotros sí lo veis, dice. Entonces nos delega a nosotros que sí vemos, pero ¿cómo va a ver usted un espíritu? Ese hermano pastor está loco, ese predicador está loco. ¿Cómo va a ser cómo es que el Señor dice que el mundo no va a ver ese espíritu, pero nosotros sí lo vamos a ver y vamos a saber vamos a saber quién es y cómo es? ¿Y sabe por qué? Porque dice el Señor Jesucristo dijo esto: escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que hay, ¿qué dice? Vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de espíritu, ¿o no? Hay un espíritu de vida, pero ¿en dónde? En las escrituras. Entonces es el espíritu que por medio de las escrituras nos hace ver y nos da testimonio de quién es Cristo. Amén. Ese es el principio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que dice acá, habla del Consolador, del Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad. La preocupación de Cristo fue que los discípulos aún no habían entendido que les convenía que su amigo cumpliera el plan por el cual él había venido. Cuando empezó a hablar que se iba a ir, ya nadie indagó, se enmudecieron y les dice que le conviene que él se vaya porque les dejará ese espíritu que nadie conoce. Solo aquellos que conocen, solo aquellos que me conocen sabrán que él viene a dar testimonio de mí y los consolará. Los llevará a toda verdad. Vemos los capítulos, lo que estaba comentando en el 14, 15, 16, donde escribe que el Espíritu Santo es el que estaba con él desde el principio. Veamos lo que dice ahí en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Este espíritu es el mismo que se movía, así dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice, hermanos? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, dice: y este es el Espíritu que me acompañó desde el principio. Les voy a dejar, dice, ¿ya? O sea, la importancia de tener su Santo Espíritu, la importancia de reconocer que si no tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos ser identificados por Dios. Por ahí miraba yo a un falso profeta ahí, hablando de que iba a tirar una profecía, iba a dar una profecía, pero necesitaba, él pone estas expresiones y dice, la profecía, hay profecías que son condicionantes y hay profecías que son incondicionantes, dice él, ¿va? Las incondicionantes son las que el Señor te va a dar lo que tú quieras y lo va a hacer con lo que tú quieras sin pedirte ni una condición. Pero hay profecías que sí son condicionantes cuando Él te pide algo. Miren, hermanos, y la gente dice, amén, gloria a Dios. ¿Va? Y le dice a un hombre que lo tenía ahí acorralado, y le dice, te voy a dar la profecía, ¿quieres que siga o pare? Porque la palabra que hoy tengo para ti es condicional.
bien chispudo el tipo, ¿ah? Y aquel de inmediato mete su mano a la bolsa y pum, le da. Ahí está, el Señor está hablando. Dice, mire, cuando usted le pone la ofrenda en la mano al profeta, está activando un código. Y hermanos, o sea, la gente ridícula totalmente. Pero tal vez no me quiero desviar mucho, pero ¿qué es lo que voy con esto? El Espíritu del Señor es el que identifica y da testimonio si alguien está en la verdad o no está en la verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente por medio de criterios envolventes de otras personas, usted mire, usted está escuchando ese mensaje, escudriña las escrituras y si las escrituras dan testimonio de que usted está escuchando una verdad por medio de esta bocina, amén, amén, gloria a Dios. Pero si usted por medio de las escrituras se da cuenta de que no está en la verdad el que está escuchando, entonces deséchelo, así de sencillo. Así de sencillo, no tiene que usted decir, ay Dios, es que es un siervo de Dios. Si usted está en contra de este siervo, maldición le caerá. Mire que le pasó a al profeta, cuando iba el profeta Eliseo y aquellos jóvenes le dijeron calvo, calvo, y un oso llegó y los devoró porque era profeta del Señor. Así le va a pasar a todos. No, hermano, no sea, mire, no caiga en esas ridiculeces. Amén. No caigan en eso. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que lo que yo estoy diciendo es contrario a lo que está enseñando las escrituras, usted tiene el derecho de decir, bueno, yo apago este video y voy a poner un comentario ahí. No sé si me estoy dando a entender. Tiene el derecho. No le va a caer un juicio. Por eso es que la gente los asusta con esa situación. ¿Ya? Entonces dice, vemos que todo cristiano se debe o se rige a lo que está escrito, ya que cuenta con su Santo Espíritu, que lo ilumina, lo guía, lo consuela y le da testimonio de su Cristo. Vemos cómo dice en Apocalipsis. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis. Vuelvo a insistirle que cuando ya el Espíritu de Cristo está en la vida de uno, entonces ¿qué es lo que sucede? Miren lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 21. Miren lo que dice aquí, y a mí me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros estemos en vida eterna, oiga bien, cuando estemos en vida eterna, ¿qué es lo que va a suceder? Mire, dice aquí capítulo 21 y versículo 23, dice de la siguiente forma. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios, ¿qué dice, hermanos? La ilumina. Y el Cordero es, ¿qué dice? Su lumbrera. ¿Ya? Entonces la gloria de Dios, o sea, ¿a qué es lo que voy con esto? Miren, hermanos, nosotros aquí en este mundo tenemos muchas cosas físicas que nos deslumbran. Cuando hablo de deslumbrar, me refiero precisamente a que nos desvían de la gloria magnífica y grandísima de Dios. ¿Ya? El Señor nos lleva a que nosotros tengamos esa integridad y esa necesidad de tener al único y sabio Dios, dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo, al único y sabio Dios. ¿Ya? Dice, por tanto, a Rey de los siglos, inmortal, dice, e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De eso se trata. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede? ¡Ah, bravo! Denle un aplauso al pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios, aquí estamos. Reverendo, miren hermanos, tanta falsedad que existe hoy en día, de tantos pastores, de tantos apóstoles, de tanta gente que se dice ser verdadera cuando realmente su esencia es demoníaca y diabólica. Son enemigos de la cruz, son enemigos de la verdad, son enemigos del cristianismo, son enemigos de todo. Hermanos, por ahí salió un video ahí de que el hombre con una corona aquí, miren hermanos, y con vestido así como un rey, hermanos, y con su
no sé cómo se llaman esas cuestiones que le llaman, se me fue el nombre, pero bueno, a un subastón le voy a decir, pero no es ese, es el subáculo, exactamente. Un subáculo ahí, miren hermanos, ay, miren hermanos, no estoy hablando del principado de los católicos, no estoy hablando de él, sino que estamos hablando de lo que nos compete, de estos falsos profetas que han salido, ¿ya? Y que el Señor venzan ustedes gigantes, dice, venzan ustedes gigantes, venzan ustedes los gigantes, cada gigante va a costar $1,000. Pídale al Señor, dame $3,000, $2,000 para vencer a los gigantes y 1,000 para mí. Mis hermanos decían, gloria a Dios, gritaba la congregación. Y el Señor nos regaló un estadio, dice. Mis hermanos, si el estadio ni era de ellos, era un bochorno de engaño. Y la gente va a dar sus $1,000, ¿para qué? Porque les estaba vendiendo pedacitos del estadio en esa cantidad. Cuando realmente la verdad está en dónde, hermanos, en Cristo, cuando mi Dios es todo. Entonces ya lo que me rodea ya no es nada. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que dice que en esta ciudad no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque Él en su infinidad de gloria iluminará, nos saciará, nos dará todo, como hoy en día usted puede dar testimonio de eso. Mire, hermano, la gente dice, ay, es que hizo mi negociazo, mire, que el Señor me dio estos talentos, esta inteligencia para convencer a las personas, soy un gran negociante. No, hermano, si dice la Biblia que el gran negociante en la Biblia es el diablo. Léalo, ahí está en Ezequiel. Y tú, dice, por tus múltiples negocios, le dice al diablo. Y la gente dice, ya soy un gran talento para hacer negocios. No, hermanos. Ya, por eso es que el Señor Jesucristo dijo todo lo contrario. En los negocios de quién? De mi Padre me conviene estar. ¿Y cuáles son los negocios del Padre? Estos que me convienen, que yo un día voy a estar con Él. Se supone que un cristiano legítimo no tiene que tener nada que ver con las cosas que están en este mundo, ¿ya? Sino que él está legítimamente enamorado de Dios. Él es su todo. Él es su todo, Él es para todo y quien todo, Él su respiración, es su oxígeno, Él es su todo. Miren lo que sigo acá. Entonces, para los legítimos no hay necesidad de otra energía poderosa más que la gloria de nuestro Dios. Y la lumbrera del Cordero es Cristo. Vuelvo a repetir, la vida de un legítimo creyente se basa en las Escrituras. La recomendación del apóstol Juan en Primera de Juan. Veamos lo que dice ahí atrásito en Primera de Juan capítulo 4. Y a mí me llama la atención de esto. Me llama la atención, ¿por qué, hermanos? Y le voy a decir por qué. Porque la mayoría de gente se rige según lo que la gente escucha. Por ejemplo, yo tengo aquí la congregación, bueno, la congregación le digo, pero realmente es mi familia y otro par de hermanos y mi persona, pues. ¿Va? Pero nosotros aquí no tenemos dogmas, no tenemos una situación donde diga, mire, cada fin de mes tiene que diezmar, mire, cada culto usted tiene que ofrendar, mire, y no, esas son cuestiones que el ser humano está poniendo, ¿ya? Entonces, si usted viene y me pide un consejo, mi hermano, fíjese que yo tengo esto, el otro, realmente, hermanos, miren, nosotros todos se lo dejamos a Dios. Todos se lo dejamos a Dios y según lo que está escrito, así es como se da el consejo. No según lo que es mi criterio. Yo pienso, hermanos, que usted debería hacer esto. Yo pienso, hermanos, no, hermanos, si mi pensamiento no lo va a llevar a usted a la salvación, quien lo va a llevar a la salvación es la que está escrito. Por eso es que un legítimo cristiano debe estar cotejando su vida. ¿Dónde? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice en capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios.
es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. ¿En dónde, hermanos? En el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, es lo que estamos viendo hoy en día. La mayoría de personas se deja llevar de inmediato se deja llevar. ¿A qué? En la gloria de un hombre. Usted admira al hombre, usted dice que elocuente. No se lo digo porque alguien me lo haya dicho de los que está aquí, sino que yo mismo lo experimenté, hermanos. Yo decía, hermano, mire, yo vengo con usted para pedirle consejo. Yo sé que usted es la voz de Dios. Tremendo, hermanos. Una admiración tremenda. Yo quisiera ser como su siervo. Yo quisiera hacer esto. Yo quisiera como él. Qué tremendo. Algún día yo voy a ser como su siervo. Hermanos, cuando el deseo nuestro debe ser como Cristo fue aquí en la tierra, así nosotros también ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nunca dijo él, yo vengo a hacer mi voluntad, la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Yo hago la voluntad de quién, de mi Padre. O sea, él nunca se adjudicó ninguna gloria. Maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le digo, bueno, solo Dios, solo mi Padre. Digo, entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? A lo que voy, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de probar todo espíritu, lo decía anteriormente. Todo espíritu, ¿por qué? Porque la palabra lo recomienda para ver si realmente está dentro de la verdad o dentro de qué, de un espíritu de engaño. ¿Ya? Por eso es que un legítimo cristiano siempre debe estar conforme a lo que está escrito. ¿Ya? No va a ser usted como unas personas que por allá se salieron de la congregación porque no se pusieron de acuerdo por el color de las cortinas, ¿verdad? Unos querían unas así como con diseño, otros querían lisas. Nos vamos de la iglesia, ahí no está Dios. Porque los otros querían un color distinto. No, hombre, eso tampoco es así, hermano. Uno se va a salir de una congregación cuando realmente uno ha visto que no está el testimonio de Cristo ahí, hermanos. No está el testimonio de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Todo el mundo abraza y oye cualquier mensaje o viento de doctrina. ¡Qué tremendo! ¡Qué pastor! Miren, hermanos, yo escucho a varios hermanos. Que me han edificado. Que realmente uno dice, qué tremendo ese mensaje, de veras, sí. Señor bendito, me llevan a una conciencia de ser cada día distinto. Me llegan a enamorar cada día, no de ellos, sino de Cristo. ¿Me entienden, hermanos? De eso se trata el mensaje. Por eso es que uno predica, para que usted que está escuchando ese mensaje no se enamore de lo que está hablando este hombre, sino que se enamore de aquel que lo está utilizando, se llama Cristo. Porque así como me está utilizando, también lo puede utilizar a usted. No sé si me estoy dando a entender. Ese Cristo que un día, ¡pum!, vamos a desaparecer, dice el apóstol Pablo, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ¡pum!, seremos transformados, y ¡pum!, vamos a estar allá en la gloria eterna. Pero si usted aquí, hermanos, estamos llenos de mundo, y estamos ahí en la playa, y aquí, allá, divagando en nuestra mente, viendo mujeres, haciendo aquí, haciendo allá. Dígame usted que el día que usted entregue sus cuentas y va a entrar a la gloria de Dios, usted se va a aburrir en el cielo. Se va a aburrir, seguro que se aburre. ¿Por qué? Porque usted, y la tele, ¿en dónde está mi celular? ¿Dónde están mis juegos? ¿Dónde están mis modas? ¿Dónde está mi engaño? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está esto? ¿Dónde ya tanta esclavitud que lleva? Dígame usted si va a poder entrar usted al reino de los cielos así. Donde dice la palabra misma, dice que Él va a ser nuestro todo. Él no va a haber necesidad de luna, no va a haber necesidad de sol. Piense usted de aquellos que qué linda amaneció la luna, mire qué linda está la luna en esta noche, qué lindo amaneció el sol, qué belleza. Admirando las cosas que no son verdaderas, las cosas que no son eternas. Eso es un legítimo cristiano, hermanos. Entonces dice aquí, veamos lo que dice ahí en 2 Timoteo. Está ahí atrásito. Entonces es bien interesante esto, hermanos, porque a eso nos tenemos que cotejar nosotros. Capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice ahí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando, ¿y qué dice, hermanos? Engañando y siendo engañados.
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice, hermanos? Sabio, pero no para enseñarte a los demás, sino que sabio ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. De eso se trata, ser un cristiano legítimo. Un cristiano legítimo es aquel que se coteja con lo que está escrito, se compara con lo que está escrito y él se edifica y cada día se está llenando de aquella esencia de su Santo Espíritu. No hay hipocresía, no hay aquella situación que ay, yo te amo en el amor del Señor, con el hígado hecho pedazos. No, hay una esencia natural de oveja en el corazón, hermanos. Por eso es que dice que se oye, ¿acaso no es lo que está, esto que se está hablando aquí, acaso no es algo real? Pues hace un momento les ponía ejemplos de esa gente, ¿ya? Se oye mucho que dice pastor estafado, el pastor estafó, el pastor fornicó, el pastor adulteró, en fin, júzguelo usted mismo. ¿Acaso no es así? ¿Acaso usted no oye continuamente que, ay, qué tremendo? Dice que el pastor se llevó a las diaconisas y dejó a la diaconisa, dejó a su esposo, a sus hijos y se fue. ¿Acaso no usted escucha continuamente esto? ¿Y esto es por qué? Porque aquí dice que irán hombres perversos, malos, que serán yendo y irán engañando y siendo engañados. ¿Ya? Pero nosotros persistimos en lo que hemos aprendido, que en las escrituras nos hacen sabios, pero ¿para qué? Para la salvación. No para enseñorearnos. La sabiduría hoy en día está totalmente tergiversada. La gente, oh, sabio, como aquel de los lentes gruesos, no me interrumpa. O sea, una situación así como quien dice superior a los que son pocos sabios, pocos inteligentes. La Biblia habla de la sabiduría para salvación. ¿Ya? ¿Y por qué es que habla de la sabiduría para salvación? Entonces dice aquí, el legítimo cristiano no puede ser llevado por cualquier viento de doctrina porque quien lo encontró dice que es Cristo, quien vive y lo llenó de un guía que día a día le da testimonio que todo lo que hay en el mundo, oiga bien, el Espíritu nos da testimonio y nos dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice que éste permanece para siempre. Eso está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Ya? Entonces, ese es el testimonio que el Espíritu nos da a nosotros. Pero miren, hermanos, hoy en día todo lo contrario, ¿no? Usted es un hombre de éxito. Usted tiene talentos, usted puede desarrollar, usted puede... Miren, hermanos, yo les digo algo, hermanos. Yo tengo mi negocio, yo no estoy diciendo que no trabajo, claro que trabajo, tengo mi negocio y miren, hermanos, uno se aflige, mi aflicción es esta. Yo, Dios mío, dame lo necesario, Señor, para cumplir con los compromisos que tenemos, ya. Y no le pido, Dios mío, dame esto, dame aquí, dame. ¿Por qué, hermanos? Porque continuamente el Espíritu me da testimonio y me dice esto, continuamente me dice, no, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Miren, hermanos, es que, miren, yo les digo algo. Mucha gente dice, es que mire, que la fama, que no sé qué, y predica en contra de eso, no sé qué. Pero miren, hermano, yo les digo algo. Cuando les llega su fama, dejan de predicar así. ¿Ya? No, que el dinero, no miren, hermanos, que la prédica, que no se ve cobrar y que no sé qué. Llega, empiezan a inflar, el enemigo empieza a inflarlo y empieza a ser un gran influencer dentro de las redes sociales. Entonces llega un momento en que pum, cambia su prédica.
Cambia su prédica, cambia su prédica. ¿Y eso es por qué? Porque el Espíritu ya no le dio testimonio que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Y el mundo ese pasa y sus deseos. Este versículo muchos no lo escuchan. Es que no creo. No, hermano, mire, yo le digo algo. Este mundo es envolvente. Este mundo a muchos de nosotros nos envuelve y nos despista, pero así de inmediato, ¡pam!, nos despista. Yo hace 8 días pasé una situación bien difícil con mi conciencia. ¿Por qué? Porque pensé que el sábado lo confundí con domingo. Y yo había hecho un compromiso y se me había olvidado avisarle a los hermanos que pensando que ese día era domingo y realmente era sábado, ¿va? Entonces no tenía compromiso yo con los hermanos. Pero ¡pum!, se me entró. Miren, hermanos, la conciencia se activó. Dije, Dios mío, yo pensando solo en las cosas de este mundo, Señor, en los negocios, compromisos. Señor, por favor, perdóname, Señor. Tuve una aflicción, hermano. Dije, no le avisé a los hermanos y ahora, ¿cómo le hago, Señor? Entré en una aflicción tremenda, hermanos. Y eso le pedí a Dios tanto perdón. Y en eso, pum, el mismo espíritu llegó a mi vida y pum, hoy es sábado. Entró una gran paz en mi corazón, hermanos. Miren, hermanos, y hoy en día mucha gente no tiene esos conflictos. La gente dice, ah, no, mira vos, que hay que gozarla, mira, somos cristianos, ahora ya no somos esclavos de nada, somos libres. No, hermanos, somos esclavos de Cristo. Por eso es que dice, me gustó mucho ese versículo de que Pablo le dice a Timoteo, que tú aprendiste de las escrituras para ser sabio, pero ¿para qué? Para salvación. Y dentro de esa sabiduría entra este mensaje, hermanos. Entra este mensaje que usted debe de tomarlo en cuenta. ¿Ya? Hoy en día yo no vengo a decirle a aquel que está en problemas que Cristo es su solución, que aquel que está enfermo que Cristo puede ser su sanación, que aquel que está agobiado que Cristo puede ser su salvación. No, yo le vengo a decir que Cristo busca a aquellos que Él ha escogido. Si usted y yo entramos dentro de esa necesidad de convencer a Dios, ¿y cómo lo vamos a convencer? Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Jehová, dice la palabra. La tristeza y el arrepentimiento me llevan a mí a tomar decisiones de cambio, ¿ya? Pero esas decisiones de cambio solo Cristo las puede tomar en nuestras vidas. Por eso decía, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Ya, el mundo ya a mí no me interesa. Ya, pero hoy en día, como le vuelvo a insistir, mucha gente está predicando el evangelio para atraer masas, para comercializar las masas. Ya, y no, que mire, que madre, y cuando usted de repente mira a aquella persona vendiendo la palabra, con lo que siente usted, y como dijo un hombre que fue ministro de Relaciones Exteriores aquí en Guatemala, dijo así: yo dejé mi pastorado porque el Señor dijo que quería gobernar el país. Miren, hermanos, qué locura, hermano. Y en eso le empiezan a preguntar que cómo se mueve. No, es que miren que nosotros las iglesias hijas son franquicias, dijo él. Y una franquicia se compra, hermanos. Usted va con una heladería X y le dice, mire, yo quiero su franquicia. Va de acuerdo, no tenga pena, mire, le vamos a dar refri, le vamos a dar esto, vamos a dar aquí. Traiga a su gente que aquí la vamos a adiestrar para que haga bien los helados como lo dice la marca, ¿va? Y le enseñan a usted. Y usted paga su franquicia. Mercaderes de la fe, hermanos. Por eso es muy importante este mensaje. Si usted se hace llamar cristiano, pregúntese si tiene estas características. No son mis ideas, no es mi ideología, no es mi criterio. No piense usted que antes de escribir este mensaje, no piense usted que como quien dice, lo voy a escribir para darle a toda la gente. No. Dice el apóstol Santiago que la palabra es como un espejo y uno se mira primero antes de dar este mensaje. Y yo reconozco delante de todos los que están hoy aquí presentes y de los que vayan a ver este mensaje, que cada día debemos de estar nosotros
contejando nuestra vida con el espejo de la palabra del Señor. ¿Cómo me estoy viendo? Usted se mira en un espejo y dice, cada día se me está cayendo más el pelo. Dice usted, más arrugas, más. Y usted se empieza a ver muchos defectos. Se empieza a ver muchos defectos. ¿Quién es aquel que se mira en un espejo y se mira perfecto? No, está en un engaño. Está en un engaño. Porque siempre más de alguna manchita de sol, algún barrito, alguna espinilla, hacen que su rostro sea imperfecto. ¿Ya? Pero yo quisiera compartirle este mensaje y que el Señor pues lo ilumine y que usted se pueda encontrar con Cristo. Y no solo con Cristo, sino que con su palabra bendita. Esta, a usted y a mí, nos guiarán a toda verdad. Ella nos va a llevar como lumbrera, dice la palabra. Dice que la palabra es como lumbrera. ¿Ya? Y Cristo, según lo que decía en Apocalipsis capítulo 21, dice que Dios iluminará con su gloria y el Cordero será la lumbrera. La lumbrera es la palabra. Entonces, lumbrera es a mi camino. O sea que Cristo está aquí en esta escritura bendita. Está Cristo solo para aquellos que necesitamos realmente encontrarnos con Cristo. Que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros y que Él nos guíe a toda verdad. Amén.